Y esto es con lo que vamos a trabajar. Esta es la pantalla a la que uno entra una vez abre el programa y sobre lo que vamos a trabajar. El script que os he pasado, que es así como se llaman los programas o el formato particular de los programas de MATLAB, es un poco una guía que vamos a utilizar a lo largo de estas 4 horas, con el que exploraremos MATLAB de 3 formas distintas, que ahora después veremos. Así que vamos por el principio, espero que lo tengáis todos abiertos y vamos a leer un poquito esto del principio, una introducción a Matrix Laboratory, que es en realidad el nombre de MATLAB. MATLAB es una abreviación de este nombre comercial. Hay que decir, primero de todo, que MATLAB es un software comercial eh, distribuido por MathWorks, que además tiene otras herramientas, y que sobre todo se fundamenta y se utiliza en el cómputo numérico. Con cómputo numérico nos referimos a muchas cosas, particularmente interesantes en el mundo de la ciencia y aún más en la ingeniería. Lo cierto es que MATLAB probablemente esté muy orientado, o sea, al menos muy útil desde el punto de vista de un ingeniero, porque proporciona herramientas para resolver problemas muy comunes y de todo tipo, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Eh, Podría decirse que, bueno, todo el mundo tiene un poco esa imagen en la cabeza, ¿no? El ingeniero trabajando con Excel. Lo cierto es que MATLAB es un Excel y mucho más. Eh, la verdad que es un programa muy completo y que no solo se fundamenta en un lenguaje de programación propio, como todas las piezas de software, al final se fundamenta en trabajar a nivel de bit con el ordenador, por la forma en la que lo hace. Es distinta, es un lenguaje de programación único, propio, digamos, bueno, no propio, pero sí especial. Y además MATLAB lo que proporciona como software es un entorno de desarrollo integrado, un IDE. Existen otros que veremos posteriormente y que también utilizan el mismo lenguaje de programación, que se llama lenguaje M. El origen de MATLAB, si no recuerdo mal, y si hay alguien que lo sepa que me corrija, está alrededor de los años 60, 70, 80. Como todo, viene del mundo de América, viene de Estados Unidos, del entorno militar de Estados Unidos. Eh, y si no recuerdo mal, como digo, aparece para resolver problemas de optimización lineal muy grandes, los que se debe trabajar con matrices muy grandes. Veremos que las matrices y los arrays en general, en términos de un lenguaje de programación, son especialmente importantes para MATLAB. Entonces, si nadie, entiendo que todo el mundo tiene acceso al programa y si no, lo podéis encontrar en este enlace que os dejo y que tenéis aquí. Para la gente que lo vea en YouTube, que imagino si hay alguien, Dios quiera que sí, eh, este archivo, por cierto, se encontrará en la descripción del vídeo y probablemente a lo largo de las próximas semanas, tanto para los asistentes que hoy estáis aquí como en YouTube, habrá quizás un resumen en un PDF o una cosa así. Entonces, el entorno. Ya hemos abierto MATLAB, lo hemos abierto por primera vez, no lo he enseñado, pero supongamos que ya lo tenemos abierto y este es lo primero que vemos. Bueno, este es el entorno de desarrollo integrado con el que vamos a trabajar. Existen dos áreas principales y la segunda a su vez subdividida en otras muchas. La primera parte es la barra de herramientas, en el que tenemos el home, para trabajar sobre todo con los archivos a nivel de archivo y abrir distintos modos del programa como Simulink, plots para realizar ploteos, figuras de muchos tipos que también veremos a continuación, algunas aplicaciones en particular que también trabajaremos, bueno, no lo trabajaremos, pero sí las mencionaremos un poco a continuación. Y finalmente el editor, lo que nos sirve para comentar, descomentar, que ya veremos lo que es, imagino que todos lo sabréis en realidad, y correr nuestros programas. Esas son principalmente las opciones que nos proporciona la barra de herramientas y por lástima, vamos, lamentablemente no podemos entrar en todas ellas por una cuestión simplemente de tiempo. Y la segunda parte, que es la que nos tenemos más a la vista, es la zona de los scripts. Este primer rectángulo de aquí, que a lo mejor tenéis en otro tamaño y donde tenemos abierto el main, el command window, el workspace, espacio de trabajo, y el current folder, que indica simplemente el directorio en el que se encuentra el archivo en el que estamos trabajando. O la carpeta con la que queramos trabajar. En mi caso, que lo he guardado en esta carpeta, si entramos, podemos pinchar en ella, podemos seleccionar distintas carpetas y radicar en nuestro folder en un directorio concreto en nuestro ordenador, en nuestro punto C, en donde sea. Estas son un poco las 4 zonas. Como digo, el current folder sirve
sirve para identificar el directorio de los archivos con los que estamos trabajando, además de para otras cosas. En el workspace se nos va a guardar cualquier información que generemos dentro del programa, cualquier resultado, cualquier variable, todo tipo de cosas. Y luego, posteriormente, tenemos las dos formas de interactuar con el programa, con el lenguaje. Por un lado, la zona inferior, que probablemente a lo mejor alguno tenga en otro lugar, que es el command window, y la zona de los scripts. Como digo, los scripts el formato, el punto M, es el formato particular de MATLAB, es la forma, los programas característicos de MATLAB. La diferencia entre las dos es que hay que entender que Command Window sirve simplemente para comandar directamente, para solicitar comandos al software. Sin embargo, en el script se utiliza principalmente para realizar o para implementar programas contenidos en sí mismo, en el sentido de que no hay que ir uno tras otro mensaje escribiendo. Si tuviéramos que escribir comandos todos seguidos, a lo mejor un programa de 1000 líneas o una cosa así, en el command window, pues sería absolutamente inoperativo, muy poco práctico, porque hay que ir metiéndolos uno a uno o bien ponerlos todos seguidos, lo que es visualmente imposible. El command window está pensado para realizar operaciones muy simples y realizar llamadas al sistema, al software. Y como digo, los scripts, como el main.m, que podemos ver que todos tenemos ahora, o que se está viendo en pantalla, son programas que llamaremos self-contained, en el sentido de que simplemente con ejecutarlo se realiza la ejecución precisamente de una serie de comandos que ya hemos hecho, que ya hemos guardado anteriormente. Esta es otra de las principales ventajas. En el command window no podemos guardar nada, en el sentido de que una serie de comandos que nosotros queramos ejecutar no pueden ser guardados para futuras ocasiones, sino que cada vez vamos a tener que meterlo. No me enrollo más porque esto es, imagino, conocido por todos. Entonces, el lenguaje, como digo, MATLAB utiliza un lenguaje propio que se llama lenguaje M, que técnicamente no vamos a entrar en detalle en ello porque no es el objetivo, pero que es interpretado, no necesita ser compilado, sino que las líneas se van ejecutando una a una y disponemos de un intérprete. Es dinámico, las variables pueden ser, no está tipado en el sentido de que todas las variables pueden tener todos los tipos que el programa, que el lenguaje contiene, ya veremos a lo que nos referimos con esto. Es un lenguaje de alto nivel, es decir, no opera a nivel muy básico, a nivel bit, sino todo lo contrario. De hecho, tiene una sintaxis bastante limpia, muy parecida al inglés, etcétera. Y sí, como digo, se puede ejecutar este lenguaje a través de los scripts o a través del command window. Existen otros entornos de desarrollo como Octave o Scila, en este caso que son de software libre y que también hay que mencionarlos y que operan con el mismo lenguaje. Además existen otros lenguajes y otros entornos de desarrollo como Julia o Python que no son compatibles con el lenguaje M, pero que presentan características muy similares. Al final, los tres, en este caso los tres lenguajes, el que utiliza Python, Julia y MATLAB, surgen en un entorno científico y por lo tanto están pensados más o menos para lo mismo. Es interesante saber, a alguno que le pique la curiosidad, sobre qué corre exactamente el lenguaje M y qué relación tiene, por ejemplo, con otros códigos de índole científica como Fortran. Es como la madre de todos. En cualquier caso, la especialidad de MATLAB y también un poco su ventaja es que ya que se trata de un software comercial, no es relativamente caro, sí probablemente para el bolsillo de un estudiante, pero, pero yo creo que está bien. Lo que se fundamenta es en un paquete muy básico, que es el que la mayoría de todo el mundo casi tiene, y luego al que se le añaden DLCs o, como me gusta llamarlo, toolboxes. Los toolboxes son paquetes de funciones, de herramientas ya implementadas en el software y que están especializadas en un campo, en una rama del conocimiento o en un tipo de aplicación concreta. Por ejemplo, optimización matemática, tratamiento de señales, el mundo aeroespacial, etcétera. El verdadero, lo caro realmente son estas toolboxes y otras aplicaciones como Simulink, que es un entorno de análisis multifísico, bueno, no es exactamente multifísica, pero sí multidominio, muy intuitivo, con trabajo en diagramas de bloques, etcétera. La verdad es que es una pena que no tengamos más tiempo para explorar estas opciones. Además, y todo ello, ya por cerrar esta introducción, que se está alargando incluso, hay que decir que MATLAB no es solo esto. Nosotros vamos a trabajar, y ya aprovecho para introducirlo,
con MATLAB de tres formas, como una calculadora simple, en el sentido de una calculadora como podemos tener todos por casa, una calculadora científica me refiero, como MATLAB, como lenguaje, con las herramientas que proporciona el tener un lenguaje de programación propio y las características específicas del entorno de desarrollo y del lenguaje M, y posteriormente, como decía, el próximo día veremos cosas un poco más avanzadas, MATLAB con calculadora avanzada. Lo que quiero decir con esto es que MATLAB no es solo estas tres cosas, sino que es mucho más. Por ejemplo, conozco simuladores, se puede construir todo tipo de herramientas y de recursos software a través del lenguaje M y a través del entorno de MATLAB, precisamente a través de estas toolboxes. Por ejemplo, conozco gente que desarrolla simuladores de aviones de caza, de fighters, a través de MATLAB. Puede proporcionar, mejor dicho, entornos de desarrollo de aplicaciones, desarrollo de interfaces gráficas, trabajo con hardware a muy bajo nivel, tiene un traductor a C y a C++ automático, de forma que del lenguaje M al lenguaje C se pueden traducir códigos precisamente. Se puede trabajar con hardware a muy bajo nivel y hardware muy avanzado. Por ejemplo, estoy pensando en una de las últimas toolboxes, como más las que más se está especializando, que es en la tecnología LiDAR, que es detección, navegación visual a través de láser. Pues, por ejemplo, MATLAB tiene una toolbox increíble para realizar todo este tipo de cosas. De forma que una idea que me gustaría que tuvierais es que MATLAB no es solo sumas y restas, que nunca lo es en la realidad. Y a propósito de esto, también decir que una de las cosas más importantes del curso, que como digo, probablemente sea demasiado básico para la gente que se ha inscrito, quizás no para la gente que lo pueda ver posteriormente, es que MATLAB es, además, como todo lenguaje de programación probablemente, un entorno tremendamente frustrante. Y esto hay que decirlo ahora porque, por ejemplo, la guía está pensada para ser una guía y también para ser un programa muy mal hecho. De forma que a lo largo de estas 4 horas hay que ir debugueándolo, arreglándolo, para que funcione. Esto nos va a llevar a un montón de errores y es así en la realidad. Programar lleva un montón de errores y es una cosa bastante frustrante, pero que al final a uno le acaba cogiendo casi un poco de gusto, ¿no? Entonces, otra de las cosas fantásticas que tiene MATLAB, a pesar de ser software comercial, es que tiene una red, una comunidad muy grande. MATLAB se utiliza en prácticamente casi todo el mundo, sobre todo en el mundo, como digo, ingenieril, científico, de influencia sobre todo anglosajona. Por ejemplo, en Estados Unidos es brutal lo que se utiliza. De forma que la comunidad es súper grande y hay un montón de foros. En estos foros es muy importante, creo, aprender a trabajar con estos foros y ahora mismo voy a enseñar el recurso más importante que os puedo dejar, yo creo, en estas 4 horas, que no es lo que podamos ver, y voy a dejar de compartir pantalla un segundito para cambiarlo, sino lo que quiero enseñaros, bueno, no sé si lo he cerrado, no, es precisamente esta página, MATLAB. Aquí podéis encontrar toda la documentación de MATLAB, desde las gráficas, o sea, desde las especificaciones de las funciones, a introducción a MATLAB, precisamente el lenguaje, todo tipo de cosas. Y esta barrita de aquí, probablemente, con ella pasaréis mucho tiempo. Creo que es muy importante aprender a lidiar con problemas de frustración, aprender a programar, que es eso en realidad, y aprender a trabajar en comunidad. Y teniendo la opción de hacerlo, como digo, MATLAB tiene una comunidad increíble, es una pena no aprovecharlo. Así que quería invitaros a ello. Y ya al final, hablando de comunidad, aquí en el GitHub de Cosmos, equipo de educación, podéis encontrar el archivo con el que vamos a trabajar. También os invito a visitarlo y a visitar otros proyectos como el Cosmos. Así que fuera la publi, finalmente, y vamos a lo que de verdad nos incumbe. Vamos con el programa. La primera parte con la que vamos a trabajar va a ser, como digo, como MATLAB con calculadora, entendiendo calculadora como un conjunto de... No me dejas compartirlo ahora, ¿ves? Problemas del directo. Como hay que entender MATLAB como calculadora como una herramienta simplemente
para realizar cálculos sencillos. Esto es lo primero que le vamos a ver y sobre lo que vamos a pasar muy rápido. Además, vamos a trabajar una serie de conceptos importantes, sobre todo referidos al álgebra, que creo que pueden ser muy útiles. Así que lo que os pido primero es, en el mismo archivo de main, así también para aprovechar y crear un, un script nuevo, es ir al final hasta el punto que pone en parte 2, en la línea 193, y copiar todo lo anterior. Si alguien sabe cómo hacer esto, lo de copiar todo lo anterior de forma más sencilla, por favor que me lo indique. Pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a crear un nuevo script. Para ello existen dos opciones, o hacer new o simplemente abrir aquí una nueva pestañita. Vamos a pegar, control S y vamos a poner aquí parte 1. En la parte 1, como digo, vamos a trabajar cosas muy sencillitas. Antes de pasar con ello, ya hemos trabajado el tema de los scripts contra el command window. Vamos a hablar ahora de breakpoints y secciones. Al correr un programa de MATLAB, al ser interpretado, se van a ejecutar todas las líneas de código que estén en ese script. Esto es una faena o puede en ocasiones ser un poco molesto. Por eso existen dos herramientas principales. Por un lado, introducir breakpoints, aquí donde los guioncitos poner marcarlos. Ahora no me deja porque hay errores de sintaxis, pero posteriormente lo veremos que sí se puede. Vale, muchas gracias, María. Ya lo sé para la próxima. Si marcamos aquí clic izquierdo sobre la barrita, vamos a establecer breakpoints que van a ser pausas en el camino, en la ejecución, de forma que vamos a poder comprobar todas las líneas ejecutadas anteriormente. De la misma forma, y aprovecho para decirlo, es muy importante tener el código comentado, sobre todo para que uno se acuerde de lo que ha hecho otros días, y para ello se utiliza el carácter asterisco. Con el asterisco, y vemos que todo esto está verde, lo que se puede introducir son comentarios. Por ejemplo, esto es un primer comentario. Los comentarios son de verdad terriblemente importantes y yo creo que marca la diferencia entre realmente saber programar. Es una práctica que denota que uno sabe programar y que se ha pegado con el código. Porque es realmente imposible, a lo mejor cuando uno te hace un programa de 50 líneas no, pero cuando las hace de más de 500 es muy complicado acordarse de lo que ha hecho un mes después. Por eso, súper importante antes de empezar, comentarios, aprender a ponerle buenos nombres a las cosas para saber a qué se refieren, en este caso a las variables, a los contenedores que vamos a utilizar. Respecto a estos nombres hay que mencionar que que no todo se puede, porque MATLAB como lenguaje propio posee palabras reservadas, es decir, palabras que el sistema entiende que ejecutan funciones muy específicas dentro del software, de forma que nosotros no podemos utilizarlas. Y ya está, eso era todo lo que quería decir. Respecto a los comentarios. Entonces, volviendo al tema de interrumpir la ejecución de un código, existen dos formas de ejecutarlo. Bueno, existen muchas. Nosotros vamos a trabajar dos, las simples, simplemente darle al clic al botón verde, o trabajar con secciones. Para trabajar con una sección es un conjunto, para MATLAB es una serie de comandos, una serie de líneas de ejecución delimitadas por dos asteriscos. O sea, por dos porcentajes, perdón. De forma que, como vemos, se realiza una división del color. Esto lo que nos permite es, si pinchamos en esa sección y le ejecutamos, solo nos va a correr esa zona. Lo veremos posteriormente cuando sea un poco más necesario. Entonces, primero vamos a trabajar el concepto de variable. Variable simplemente es un contenedor que, como decía antes, no es tipado. No tenemos que especificar si lo que va a contener esa variable va a ser un carácter, un string, un numerito, lo que fuera. Entonces, simplemente las variables son un objeto de ámbito script, pero principalmente también de command window. Y aquí vamos a hacer la primera cuenta. Para declarar una variable simplemente hay que ponerle un nombre, en este caso como va a ser una suma sencillita, va a ser A, luego asignarle un valor a través del operador igual, que no es exactamente el operador booleano igual, en este caso es una declaración, le damos un valor, en este caso numérico, y le ponemos punto y coma. Si no le ponemos punto y coma, en el command window, cuando ejecute esa línea, nos va a salir el resultado. Creo que esto es conocido por todos. Entonces, vamos a hacer una segunda, por ejemplo, b más 2, y vamos a solicitar la suma de ambas. Y si, como no le pongo punto y coma, si todo va bien y no soy un auténtico fracaso, debería salir un 3 en pantalla. Y ahí está, ¿no? ANS.
Lo voy a ampliar para que lo veamos todos. Esto, y como decía antes, la información se nos ha guardado en el workspace. Esto es incomodísimo y solo sirve para realizar este tipo de operaciones o para realizar comprobaciones a lo largo de nuestra ejecución. Por lo tanto, no lo vamos a utilizar, o al menos no lo vamos a utilizar sobremanera. Vamos a trabajar sobre todo en scripts. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ir, como digo, debugueando en nuestro código y vamos a responder aquí, vamos a realizar esta serie de operaciones. Las he puesto porque son muy básicas y no creo que no merece perder no merece meterle tiempo a esto. Simplemente división, el operador división, el operador en aritmética modular, estamos trabajando, el operador producto, resta, vamos, diferencia y suma. Entonces, para ejecutarlos olvidarnos de los errores que nos vienen especificados en estos códigos rojos y amarillos, aquí a la derecha, para ir trabajando poquito a poquito, vamos a introducir una primera sección. Vamos a ponerla aquí justo debajo, esos dos asteriscos, esos dos porcentajes, perdón, de forma que se nos diferencie el color. Entonces, si le asignáramos aquí una variable, un 1 y un 2, y ahora simplemente le damos aquí a Run Section en vez de Run, está pensando, a ver si el servidor de la universidad responde rapidito. Pues nos aparecerá a continuación aquí en el workspace el sum, la diferencia de producto y la división. Bueno, parece que parece que el servidor no está por la labor, estamos demasiados trabajando en él, pero bueno, quizás a alguno ya le haya aparecido. Voy a revisar. A mí me da error. A ver qué error te da. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Me pone error, file, parte uno línea 23 columna 10. Donde pone result, ahí más abajo, justo ahí debajo. Ajá. Sí, Porque hay errores de sintaxis, ¿no? Dice syntax error. sí, check for missing invalid expression. ¿Y le has dado a run section? Sí, sí, run section. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser comentar, vamos a aprovechar y así aprendemos a debuguear. Vamos a ir pinchando sobre las cositas rojas y simplemente en estos puntos le ponemos un asterisco, o sea, un porcentaje, joder, vaya mañana. Y de esta forma todos los errores de sintaxis se han eliminado, que son los rojos. Sí, estos son solo recomendaciones, los warnings amarillos. Y efectivamente, probablemente lo que pasa es que yo no he sabido verlo, pero efectivamente aquí estaba mi error también. Una vez hecho esto, todo debería haberse ejecutado, ¿no? Y lo tenemos aquí en el workspace. Si ahora queremos comprobar estos valores, lo que podemos hacer es llamar a estas variables que están aquí guardadas en el command window. Por ejemplo, si le pedimos diff, nos va a introducir la diferencia, el 2 menos 3. También sale lo mismo si quitamos, como digo, uno de los puntos y coma. Y aquí sale división 0,5. Lo del punto y coma siempre recomiendo, vamos, yo creo que siempre todo el mundo lo recomienda poner, porque si no es terriblemente incómodo. Entonces, nos solicita aquí una tercera variable, pues vamos a practicar y vamos a declarar una tercera. Simplemente, pues le vamos a asignar, en este caso, un valor en notación exponencial, que también la coge Malda. Le vamos a dar 1000. ¿Sí? ¿Todos seguimos? Y como esta sección ya ha quedado debugueada, pues la podemos eliminar para que lo corra, o no, como queramos. Entonces, un primer ejercicio súper sencillito que vamos a hacer es este de jerarquía de operaciones utilizando paréntesis, que todo el mundo implemente primero la suma de sum y diff con esta tercera variable que acabamos de crear, elevamos el cuadrado del resultado y después le hacemos la raíz quinta. Y ahora pues os diréis cómo se hace el resultado, o sea, cómo se eleva el cuadrado y cómo se hace la raíz quinta si no lo hemos trabajado. Bueno, algunas operaciones más avanzadas que están aquí abajo, alguna pista. Tenemos potencia, simplemente hacer la potencia. El square root, que es una raíz un poco común, pues utilizamos esta.
Y lo de la reasignación lo veremos posteriormente, así que nada más. Con esto debería bastar. Con la potencia y con el square root podemos hacerlo todo. Entonces, 2 minutos y a ver qué nos sale cada uno. ¿Qué os parece? Damos el este y vamos haciendo las operaciones. Entonces, si hacemos primero la suma con la SUMIDIF con la tercera variable, que le hemos llamado 3, hay que mantener los mismos nombres. Importante a este punto, comentar que las variables se machacan. Si ahora que es precisamente lo que decía de reasignación, si yo ahora le pongo aquí un variable 1, es decir, le vuelvo a indicar este nombre, me va a machacar este 1 anterior y va a poner aquí un 10 elevado a 3. Cuidado con esto, porque es una fuente súper común de error. Lo elevamos al cuadrado y después le hacemos la raíz quinta. La raíz quinta es dividir, o sea, elevar a 1 entre 5, ¿no? Y le ponemos el 1,5. ¿Sí? Si lo queremos sacar por pantalla, existen dos formas también de hacerlo desde la línea de comando. La más sencilla es display, que no está indicada para expresar operaciones, para expresar resultados numéricos, sino simplemente para imprimir mensajes. Y el fprintf, que viene por ejemplo, de C, muy similar en sintaxis, que sí que nos permite indicar un valor. Ponemos un mensajito y con esta expresión le estamos indicando que aquí va un float, que ya veremos el tipo que es, con cuatro cifras significativas, un salto de línea, la barra y la n, un salto de línea, y el result, que es nuestra variable. Entonces, si ahora hacemos esto, a mí me sale 40. Vamos a calcular el resultado de las operaciones es 40. ¿Sí? ¿Cómo lo veis? Aparecen aquí varios espacios precisamente por este 4, porque el resultado no ha tenido más cifras significativas. Os invito a jugar con estos valores. ¿Todo bien? Venga, vamos a coger un poco de ritmo. Operaciones más avanzadas. Potencia. Ha quedado claro. Ya ha quedado claro también cómo hacer otro tipo de exponentes, tanto en raíz como en números enteros mayor que 1. Y podemos trabajar cosas más complejas, precisamente, como en el plano de los complejos, Sergio, casualmente. Sí, ¿puedes explicar otra vez lo del Fprint y lo de por qué te sale con espacios? la cuestión es que aquí le estamos indicando que en el formato que coja 4 líneas, o sea, cuatro espacios en blanco, 4 caracteres en blanco, y rellene en esos 4 con un float el result. Si aquí le ponemos un 2, esto me lo reduce. ¿Sí? Vale, sí, o sea, el poner el punto y la barra y la n elevado a algo es El barra, indicar el el barra espacio. El barra n es un salto de línea. Vamos a hacer otra Ah, cosa. vale, vale. Si yo pongo aquí fprintf, el resultado ha sido correcto, ¿sí? Mm. Y yo ejecuto esto, me va a sacar en 2 líneas. El resultado ha sido primero el 40 y luego el resultado ha sido correcto. La n simplemente indica salto de línea. Si no la pongo, lo que va a suceder es lo siguiente, que no va a hacer un salto de línea, me lo va a escribir seguido. ¿Sí? Vale, vale, perfecto. Un momento importante. Ahora probablemente a mí ya se me ha llenado el comando width de mensajitos. Quiero tenerlo limpio. CLC. Un comando, una palabra, en este caso, comando reservado del programa para borrarla. Si lo que quiero es borrar el workspace, le tengo que decir clear all o clear, y si quiero especificar uno en concreto, pues, por ejemplo, clear div. ¿Vale? Si vamos a fijarnos, ahí lo podéis ver en mi workspace. Si yo le digo clear div, me la borra, desaparece el workspace, y si yo le digo clear all, me lo borra todo. Entonces, el 2F, simplemente esto es una anotación de formato que indica cómo quiero sacar yo el resultado por pantalla. ¿Sí? De hecho, ni siquiera lo puedo quitar, ¿eh? Y entonces me lo escribe igual. ¿Vale? Entonces, como decía, vamos a operaciones algo más complejas, cogiendo ritmo. MATLAB también permite trabajar en el plano complejo, con los números imaginarios. A ver si aquí me lo enseña. El número imaginario en MATLAB es
la J, si no recuerdo mal, siempre me confundo, y no, si esto me lo hace, y ahora le solicito, es la I, pero también se puede la J. Si yo se lo solicito para que me lo imprima por pantalla, efectivamente me escribe un número complejo. Y me lo saca por defecto en Single Precision, en Float. Probablemente el martes veremos cómo sacar con mayor precisión los números por pantalla. Y si ejecuto esta sección, también me lo debería haber hecho igual, de forma que si yo solicito el SQC, de nuevo tengo la unidad imaginaria. Esto permite y aplica las condiciones. MATLAB lo que significa es que tiene implementado dentro el cuerpo, bueno, en los números reales, tanto los números reales como los números complejos. Y las operaciones se aplican para los dos, es decir, todo aquello que hemos aprendido en cálculo, álgebra, sobre todo en este caso primero cálculo, aplica. No vamos a ir más allá, porque tampoco merece más la pena realmente, pero efectivamente se pueden realizar operaciones con números imaginarios y se pueden declarar también sencillamente. Por ejemplo, unidad 1, si le doy 1 más 2 por i, esto es un número imaginario. Unidad 2 le vamos a dar 2i, y si ahora hago unidad 1 más unidad 2, me saca 1 más 4i. Es decir, las operaciones son exactamente iguales, no hay más con ello. ¿Cómo se calculan funciones más complejas? O a lo mejor en algún determinado momento nos interesa calcular, por ejemplo, un seno, un coseno, tangente, funciones muy habituales en la ingeniería y en lo científico. Pues os invito para que os peguéis con ello, preguntar en MathWorks. Como no lo he cerrado, por ejemplo, y ahora he cambiado de pantalla, podemos preguntar, bueno, normalmente la documentación siempre está en inglés, no todo está traducido al castellano, así que vamos a trabajar en inglés y le vamos a solicitar a ver que si ponemos sin, seno en inglés, ¿qué nos saca? Pues todo parece indicar que existe una función que se llama sin, propia de MATLAB, es una palabra reservada de MATLAB y que nos calcula el seno de un determinado número, que tiene que estar en radianes. Y también es aplicable, ya lo veremos posteriormente, a arrays. Simplemente, ¿no? Para que lo veáis, cómo se trabaja un poco con MathWorks. Entonces, vamos a pasar ya directamente a lo muy, muy importante, que es las operaciones con matrices. MATLAB es realmente, probablemente, el lenguaje M, mejor dicho, es probablemente el mejor lenguaje para trabajar con arrays. Un array es un conjunto de datos colocados en memoria y tratados por el programa de una forma muy particular. Y MATLAB surge precisamente para trabajar de forma muy rápida con matrices que no son sino arrays bidimensionales muy grandes. Creo que todo el mundo conoce lo que es una matriz, pues hay que entender un array como una matriz de n por n por n por n puntos suspensivos dimensiones. MATLAB no tiene realmente ningún inconveniente en trabajar con matrices de 4 dimensiones, es decir, indexada por 4 índices, 5 o 6 las que sean. Lo que pasa, generalmente el problema lo suelen tener los humanos. Tampoco es conveniente a decir esto, trabajar con matrices de muchas dimensiones, porque el tratamiento que tienen en memoria es muy complejo. No es complejo, pero al final no es sino una cadena muy grande de números y hay que realizar operaciones sobre ellas, sobre todo de tipo indexación. De forma que, y esto es un consejo, también por salud mental del usuario, como por performance del programa, conviene trabajar con eso, cosas sencillitas, vectores, arrays bidimensionales, arrays tridimensionales también son bastante comunes y como mucho 4 o 5. Entonces, un escalar para MATLAB no es sino un array de una dimensión por una dimensión, por ejemplo, un número, o por ejemplo, un char declarado así. De momento vamos a trabajar solo con números. Un vector es una colección de números, una tupla de números, que se dice en matemáticas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Esto nos guarda en este vector indicado por corchetes un vector fila cuyos elementos son estos 5 números. Y una matriz es una colección de vectores, un array de vectores, o sea, un conjunto de vectores, como se quiera ver, o en general una indexación bidimensional o tridimensional, cuatridimensional, como digo, no importa cuánto, de una serie de elementos.
Dentro es importante decir que para MATLAB los vectores no están tipados, es decir, no hay que entender un vector matemáticamente, porque podemos aquí colocar caracteres, podemos colocar un montón de cosas realmente que veremos posteriormente. No obstante, todas tienen que ser iguales, y esto es importante. Todos tienen que tener el mismo tipo. Si le ponemos un char, que como digo, para que os vaya sonando, y un número, y esto lo corro así, esto me debería dar un error. Ah, no, pues no me da un error. Pensaba que sí. Sí, bueno, simplemente solo me ha guardado el char. Lo podemos ver aquí. No me ha cogido el número. A lo mejor no lo he puesto. No, no me lo ha cogido. Lo que pasa es que generalmente da un error, dependiendo un poco de la versión del programa que tengáis, dará uno u otro. Entonces vamos a trabajar, declarar dos vectores simplemente. Este es un vector fila, como digo, y lo vamos a ver sencillamente. Si lo imprimimos por pantalla, nos saca una fila y si ponemos punto y coma entre medias, entre los elementos, nos va a hacer un vector columna, que es la definición, ¿no?, canónica de vector. Posteriormente veremos cómo transponer vectores. Vamos a declarar una matriz, pero para hacerlo rápido y para introducir tres funciones un poco guays, lo vamos a hacer así. Vamos a cortar el programa hasta aquí. Primero la función rand, pasándole dos dimensiones, que viene dada por la variable escalar. La función rand, otra cosa importante, también le podemos pedir información de una función determinada por el command window. Va a tardar un ratillo, pero aquí enseguida saca la documentación de esa función, simplemente. Genera números aleatorios de una distribución gaussiana en unas dimensiones indicadas por escalar. Si, por ejemplo, le ponemos 2, nos va a sacar un array bidimensional de números aleatorios distribuidos gaussianamente de 2 por 2. La función i genera la matriz identidad y la función magic, creo que se escribe así, genera una matriz mágica, como un cuadrado mágico. Vamos a probarlo. No me ha dado error, así que todo ha ido bien y vamos a verlo. Vale, matrix 1 me da un array bidimensional, 2 por 2, porque escalar es 2 por 2. Matrix 2 es la matriz dimensional, identidad, perdón, bidimensional, y matrix 3 pues un cuadrado mágico, ¿no? Si luego podemos comprobar. En fin, también claramente se puede construir una matriz simplemente indicándole los números y indicando el salto de fila a través del punto y coma. Importante, claro está, voy a dejarlo así de hecho, que las matrices tengan dimensiones coincidentes. Aquí me va a dar un error, claro, porque le he dicho que tiene en la primera fila cuatro columnas y en la segunda fila solo 2. Eso es imposible. Y efectivamente MATLAB así me lo indica. Pero para que lo veáis, se puede hacer rápidamente una matriz así. Y la matriz, como digo, son elementos fundamentales con los que vamos a trabajar. ¿Todo el mundo bien hasta aquí? Voy a seguir acelerando. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar en indexación de arrays. Muy importante. A veces vamos a querer acceder a un determinado elemento de un array, y no solo hablo de vectores o de matrices, sino de lo que sea. Para ello, lo único que hay que hacer es llamar a esa variable y entre paréntesis indicarle qué posición queremos. En el caso de un vector, como es un array de 1 por n o n por 1, simplemente tenemos que pasarle una posición. También podemos pasarle un rango de posiciones. Esto se hace a través indicándole un final, un inicial, un final y los dos puntitos para indicarle que es un rango. Bueno, ahora lo veremos. Para extraer, por ejemplo, una fila entera de una matriz, pues lo hacemos así. Si quisiéramos extraer una columna entera, le pondríamos los dos puntos aquí y indicaríamos la columna interesada. Si queremos extraer solo un conjunto de una determinada columna y una determinada fila, podemos hacerlo de esta forma. Las combinaciones son todas las que queramos. Y si simplemente queremos una posición, pues lo indicamos en una matriz dimensional. ¿Todo bien? Vamos a ver qué sucede con prueba. Bueno, mejor que eso no quede registrado en las cabezas de nadie.
Le hemos indicado que en la variable vector queremos el elemento 1, el primer elemento efectivamente es un 1. El elemento vector, la variable vector tiene 3 elementos, pero solo queremos los 2 primeros, pues llamamos a prueba 2, a ver cómo los ha extraído. Efectivamente ha sacado el 1 y el 1. En prueba 3 lo que estamos llamando es en... No lo estoy haciendo aposta, ¿no? Por si alguien lo está pensando. Queremos extraer la primera columna de la matriz 1, del matrix 1. Pues aquí la tenemos, que la hemos enseñado antes. Y lo mismo para la prueba 4. Otra operación súper importante es la concatenación de matrices. Simplemente podemos, y esto es muy útil, sobre todo cuando se trabaja con matrices muy grandes, y con matrices muy grandes no hablo de 7×7, sino a lo mejor de 100%, 500×200, o sea, números realmente grandes con los que no es operativo, por ejemplo, extraerlos por pantalla y ver qué sucede. Se pueden concatenar matrices. A lo que me refiero con esto es a generar matrices más grandes a partir de la combinación de otras. Por ejemplo, en concatenación estamos concatenando la matriz 1, la matriz 2, la matriz 3 en una, por debajo y el AI5, la matriz de identidad de dimensión 5. Lo he puesto así, no es por casualidad, y es que para que nos dé el error de dimensiones. Efectivamente, no son consistentes, porque ¿cuál es la dimensión de matriz 1, matriz 2 y matriz 3? Bueno, es una buena pregunta, a lo mejor deberíamos averiguar cómo mirarlo. Podemos mirarlo directamente o podemos preguntarle al programa. Si requerimos con la función size, una reservada de MATLAB, la dimensión de matrix 1, por ejemplo, nos dice cuántas filas y cuántas columnas. Entonces, lo que hace falta aquí es ponerle un 2 o un escalar, porque y así, si reasignamos un valor, el programa va a seguir funcionando. Vamos a ver qué saca concatenación. Y saca una cosa, bueno, saca la concatenación de la matriz 1, estos 4 primeros elementos, la matriz 2, estos otros 2, la matriz 3 y la matriz de identidad escalar 0. Vamos a hacer otra prueba. ¿Cómo ponemos una matriz nula llena de ceros? Pues simplemente hay que indicarle ceros y como queremos una matriz 2×2, en este caso, le damos 2×2. Y vamos a ver que concatenación aparecen aquí 4 ceros. Simplemente. De nuevo, todo lo anterior que hemos visto es en términos de indexación es aplicable a esta matriz y a este tipo de estructuras. Creo que no sirve de mucho más ahondar en la teoría sobre ello. Entonces, una cosa súper importante y es que, como digo, es es lo más típico, es lo que se hace siempre. En MATLAB es trabajar con vectores y matrices. Probablemente también, como digo, estos vectores y matrices llegan a ser de un tamaño considerable. Es por ello, generalmente, que antes de trabajar con estos vectores, estas matrices muy grandes, se realiza una tarea, bueno, se realiza lo que se denomina prealocación, creo que es como se traduce en castellano, preallocation en inglés, que simplemente creamos esa variable y ya rellenamos todos los espacios de ese vector o de ese array para que posteriormente a lo largo del programa solo que haya que ir reasignando el valor de esos elementos. Si no, si vamos ampliando los vectores o los arrays línea por línea, lo que obtenemos es una pérdida de performance, va mucho más lento. Ahora vamos a ver a lo que me refiero. Bueno, vamos a hacer un ejemplo que es, entonces, por ejemplo, en esta siguiente parte que vamos a hacer cosas chulas de álgebra, me gustan, operaciones algebraicas, he hecho un preallocation de un conjunto de 2 variables, de improd y exprod, para producto exterior y producto interior. Entonces, vamos a hacer 5 productos interiores, por eso creo un vector de una única fila y 3 columnas, y en el producto exterior vamos a crear lo mismo, un conjunto de ceros con la dimensión en fila del vector y la dimensión columna de vector. Vector siendo la variable anterior. Pero para que un ejemplo práctico de fallo de prealocación es lo siguiente. Un vector, imaginemos que primero queremos indicar primero pensamos que vector, que esto es otra cosa interesante, que vector es un escalar. Y luego nos damos cuenta de que necesitamos que sea un vector. Así que lo que le añadimos es una segunda posición indicada así, le añadimos un 2. Esto es infinitamente más lento, cuando son 2 no se nota, cuando son 1000 sí, y un vector de 1000 elementos no es nada raro en MATLAB.
es infinitamente más lento que primero prealocarlo, decirle primero quiero un vector de una columna y 1000 o la dimensión que sea, y rellenarlo de ceros o rellenarlo de unos o rellenarlo de lo que sea, y luego ir rellenando que ir concatenando, lo veremos especialmente cuando tratemos los bucles, concatenando, que al final es lo que estamos haciendo, añadir a la siguiente posición, dando saltos, elementos. ¿Sí? Sergio, Sí, o sea, entonces lo de prealocar es básicamente, en vez de definir un número y luego decirle, pues no, mira, quiero que sea un vector y añádele más eso es. elementos, lo que haces es escribir un vector inicialmente que tiene muchos ceros y va sobreescribiendo los ceros con el valor que tú quieras, para que sea más Exacto, rápido, ¿no? es justo eso con la salvedad de que no tiene ni siquiera por qué ser ceros, o sea, puede ser lo que sea. De hecho, puede ser hasta un array nulo, o sea, un array vacío, que esto es una cosa muy curiosa. Em, si hacemos, por ejemplo, esto, simplemente nos va a generar y observad que estoy machacando el valor anterior de vector con esta nueva declaración, ¿eh? Importante. Lo que estoy haciendo aquí es declarar que vector es un array. No le he especificado las dimensiones, simplemente le he dicho que es un array porque he utilizado los corchetes, los cuadrados, pero que está vacío. De hecho, si yo lo pido por pantalla no me sale nada. Pero esto ya sería un ejemplo, no es una prealocación buena en realidad, nos daría warning y, por ejemplo, tema de prealocación lo da warning, aquí lo podríamos ver en la derecha. No es una prealocación buena, pero es mejor que ir sumándole cosas. En ocasiones, efectivamente, hay veces que uno no se da cuenta de que está trabajando, que necesita trabajar con vectores y hasta que se pone a ello. Pero si uno lo reconoce, es mejor siempre prealocar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una serie de operaciones. Producto exterior, escalar por vector. Se puede hacer sin problema. Y lo que estoy haciendo es guardarlo en la primera fila a lo largo de todo este rango. Y esto creo que no tiene ningún sentido. Pues bueno. En el segundo caso, le estoy diciendo lo mismo, estoy restando vector a el producto exterior en la primera fila. A ver si esto os parece un poco loco. Pues vamos a ver si sale. Lo hemos prealocado, me da un error porque efectivamente, fijaros, aquí me dice que estas dimensiones no son correctas. Entonces podríamos arreglarlo indicándole que estamos trabajando con, si es 3 by 1, ¿no? Son tres filas, de la 1 a la 3. Lo que pasa es que creo que eso me va a dar error de dimensiones. Así que vamos a quitar la prealocación para olvidarnos, pero bueno, ya lo sabéis, simplemente eso. 1, 3 y solo una columna. Y eso me debería bastar. Y esto lo vamos a comentar porque no me va a funcionar. Entonces, esto no se queja, así que podemos llamar a ver qué ha pasado. Y me ha sacado el producto de 2 por vector. Y espero que así vaya todo el mundo. Entonces, si ahora queremos guardarlo, por ejemplo, en una nueva columna, la segunda columna de Xprot, y fijaros que aquí ya no he prealocado, de forma que esto es bastante lento cuando se realiza de forma continua. En la segunda columna hemos guardado, y ahora si lo llamo entero, hemos guardado la primera antes y ahora la segunda, que simplemente es esta operación. Como veis, se trabaja muy fácil. Y aquí hay un error. Esto sería así. Si estaba como antes, control Z, lo que le está haciendo es a la primera fila restarle vector. ¿Vale? Tengo que pasar por esto un poco rápido, lamentablemente, pero creo que se entiende bien. De nuevo, como he borrado improd, esto es una prealocación. Esto no está feo. Más cosas interesantes del álgebra de MATLAB. Se puede hacer producto escalar a través de la función dot. O sea, eso es producto escalar entre dos vectores. Esto me va a dar un error de dimensión, lo más seguro. Se puede sacar dot para sacar la norma al cuadrado del vector con el sigo mismo, o también se puede utilizar la norma, la función norm, y elevarlo al cuadrado. Vamos a ver qué tal. Efectivamente, ¿veis? Me da el error de que no tiene las mismas dimensiones porque he prealocado mal y lo que tengo que hacer es indicar que se coincidan. Para saber si coinciden, simplemente llamamos size vector me da 3 y size, ¿cuánto es explode? Pues me tiene que coincidir lo que tiene una dimensión en común, en este caso las filas,
con lo cual tengo que seleccionar columnas. También se pueden hacer, por ejemplo, productos escalares indicando de esta forma. No hay problema. De hecho, esto es un... ¿Veis? No pasa nada. Entonces, si ahora yo llamo a improd, me saca un conjunto de valores. ¿Todo bien? Así que esto lo podemos diseccionar. Más operaciones. Productos entre matrices, ya estamos hablando de raíz bidimensionales. El producto de matriz, el producto escalar por matriz. El producto vector, en realidad, lo que hay que entender, hay que concebir MATLAB en este sentido como calculadora, como simplemente un lenguaje que implementa las operaciones matemáticas que están definidas para el conjunto de los elementos con los que estemos trabajando. En el sentido de que si uno trabaja con matrices, MATLAB implementa las operaciones definidas para matrices. Producto entre sí, o sea, producto interno con matrices, suma, resta, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, producto vector matriz. Para que el producto vector matriz sea correcto, lo que tiene que suceder es que las dimensiones, o sea, que esté a que las dimensiones coincidan. De nuevo nos sale error precisamente por eso, porque vector no tiene dimensiones apropiadas como para ser multiplicado por, en este caso, matriz 1, ¿no? Uno es un 3 por 1 y otro es un 2 por 2. Así que habría que indicar aquí esto en realidad no sería así, no tendría que ser así, sino que tendríamos que decirle que es vector filas 1 y 2, porque solo podemos coger una dimensión y la columna que es la 1. Y esto ya no nos da error. Nos da un producto de una matriz por un vector, una aplicación lineal. ¿Todo bien? Para que os fijéis, a ver qué sale en matrix plot, por curiosidad. Bueno, sale una dimensión 2 por 2, porque todas las anteriores son 2 por 2. Entonces vamos a cosas chulas con álgebra. ¿Cómo hacer la transpuesta de un vector? Hemos estado viendo que es importante trabajar el tema de las dimensiones. Para hacer la transpuesta de un vector se hace con el punto y la comilla, también solo con la comilla. ¿Sí? Si ahora le volvemos a hacer el vector, la comilla, pues ya no me lo hace. A ver. Bueno, no sé por qué, no me lo quiere hacer. Para hacer, esto es un ejemplo de operación vectorizada que veremos el martes, que es una cosa también súper chula de MATLAB. Es la operación sobre las componentes individuales de un vector. La capacidad que tiene el lenguaje M para trabajar con arrays es realmente increíble, bueno, realmente increíble, ¿no? Y, por ejemplo, permite hacer el exponente de los elementos individuales de un vector, todos a la vez. Esto es una operación mucho más rápida que tener que declarar todos los elementos de vector y individualmente exponenciarles al valor que sea. No sé si con esto me explico. Más cosas guays. Para hacer matrices, trabajar con matrices. Determinante en una matriz, pues la función determinante. Queremos calcular la inversa, pues la función inversa. También se puede calcular la inversa exponenciando matrices, que es una cosa también útil, no obstante, en ocasiones un poco peligrosa, ¿no? Para el caso de determinante cero. Y finalmente, un caso súper típico del análisis científico ingenieril, el trabajo de análisis de espectro, de espacio propio, vectores propios, pues con la función AIC y funciones derivadas se puede analizar el conjunto de vectores propios y el conjunto de autovalores de un operador en concreto. Entonces vamos a ver si esto funciona, que debería. Vector debería haberme lo traspuesto, no me lo ha traspuesto pues porque no ha querido realmente. Todavía no podemos poner breakpoint, bueno, deberíamos poder poner breakpoints ya, y así vamos a probar el run conjunto. Vamos a poner aquí un breakpoint, porque en ocasiones, como digo, vamos a trabajar con la misma variable de muy seguido y a lo mejor nos interesa no que nos saque por pantalla los valores, sino que ir deteniendo el programa y ver cómo va el general flow. Entonces, por ejemplo, si quitamos el punto y coma, control S y le damos a run, bueno, es que va a haber errores anteriores. Lo voy a comentar para ir rápido, pero esto está muy mal hecho. ¿Dónde se está quejando? Esto lo está quejando. Así que lo voy a comentar. Para comentar también se puede utilizar
esto de aquí arriba, seleccionar un conjunto de texto y comentarlo. Entonces, si ahora le hacemos control S, esto lo vamos a comentar también, que también se está quejando. Como veis, bastante improvisado todo, pues ha llegado, primero, ha hecho todos los resultados anteriores, ha ejecutado todas las líneas de códigos anteriores, ha llegado a vector, como no tenía punto y coma, me lo ha sacado por pantalla y se ha detenido, que lo he quitado ahora con el control S, se ha detenido en este breakpoint. Esto permite, por ejemplo, aquí hacer una llamada intermedia a vector para ver qué valor está, sobre todo en el caso de que no nos interese por cuestiones de tener el entorno de trabajo limpio, tenerlo así, que no nos salga nada por pantalla y llegar a vector y ahora solicitar aquí en vector el valor. Los breakpoints también son una práctica que denota que uno se ha pegado bastante con el código. Entonces, ¿qué iba a decir? Eso, justo. Si le damos a continue, pues obviamente va a seguir para adelante, pero no para dar error, así que no lo vamos a hacer. También podemos ir step por step, es decir, línea a línea. De hecho, vamos a ejecutarlo aquí. Primero vamos a querer que se vaya ahí y podemos ir línea a línea viendo cómo el intérprete lo ejecuta y comprobándolo en el workspace o comandándolo desde el command window. Entonces, aquí llegado a un cierto punto, llegamos a vector, ¿no? Pues vamos a ver qué hace. Tenemos este vector y ahora debería habernoslo exponenciado todos los elementos individuales a 2. Pues efectivamente 1 elevado a 2, 1, 1 elevado a 2, 1, 2 elevado a 2, 4. Las operaciones vectorizadas, como digo, son terriblemente útiles, porque, por ejemplo, nos evitan hacer bucles anidados, como veremos en los próximos días. Vamos a correr hasta aquí. Vamos a quitar este, vamos a darle a continue y aquí ya nos ha corrido todo lo anterior. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos saca, vamos a sacar la función inverse. Vamos a comparar primero, para que no se nos olvide que esto no es sino código numérico. O sea, a veces uno tiene la percepción de que MATLAB trabaja como de forma analítica, pero no es la realidad. Y vamos a ver si lo conseguimos ver con esto. Si comandamos y si llamamos a inverse matrix 1 para ver qué sale, joder, justo la identidad, no me lo puedo creer. Es que nos va a dar igual, pero si probáis, para no perder más tiempo, si probáis con matrices distintas, estas dos operaciones van a dar resultados numéricamente distintos, porque al final siempre tienes un error de coma de punto flotante, etcétera. Y además, el exponencial a -1 y la función inverse realmente implementan algoritmos de cómputo distintos, con lo cual el resultado es diferente. Para que no se nos olvide que esto no es sino números, o sea, realmente solo son números. No hay nada de fórmulas analíticas detrás. Entonces, lamentablemente, el espacio propio de la matriz de identidad es ella misma y los autovalores también son ellos mismos. Así que vamos a ver si esto, creo que la matriz 1 era de números aleatorios. Inverse matrix 1 nos saca un valor y fijaros que salen con unos decimales concretos y si nos metiéramos a mirar probablemente más decimales, es que esto no lo he cambiado, nos saldrían resultados también no completamente distintos, sino en algún momento del cómputo habría una diferencia pues eso, en decimales. En este caso todavía no se puede apreciar. Ya lo veremos el martes en algún caso más ejemplificativo. Entonces, si llamamos a omega, que es estos outputs de la función i, tenemos el espacio propio y los autovalores. Este es el espacio propio y estos son los autovalores. ¿Sí? El resultado que dé. Realmente me fío de la función. Vamos a ir a cosas más chulas. En ocasiones nos interesa realizar la división de un vector en X espaciado, es decir, entre el intervalo -5 o el intervalo 1 y otro, con un número de divisiones, tenerlo regularmente espaciado. Por ejemplo, si aquí ponemos 100, esto nos va a sacar un vector que entre -5 y 5 tiene 100 elementos X espaciados. También se puede hacer lo mismo declarándolo de esta forma. Desde un número inicial hasta un número final, desde 0 hasta x más, pasando en intervalos de x, que también es una variable que llamamos. Esta operación
se realiza a través de los puntos, de los dos puntitos, como veíamos antes. Esto nos lleva a introducir el producto cartesiano. En ocasiones, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? En caso de también enfocarlo un poco a la ingeniería aeroespacial. Cuando estamos tratando con problemas de elementos continuos, nos interesa resolver un determinado campo vectorial. A lo mejor a alguien le está sonando esto chino, pero no, bueno. Nos interesa resolver una serie de problemas evaluados en una malla, o sea, o a lo largo de un dominio, o estoy pensando, por ejemplo, en resolver el flujo de aire que hay en una determinada habitación, o evaluar la temperatura de una determinada habitación. Pues hay que asignar un valor a cada elemento de esa habitación. Y cada elemento de esa habitación se traduce matemáticamente en un producto cartesiano de unas cuantas dimensiones. Este producto cartesiano, es decir, la malla en la que vamos a trabajar, se genera siempre a través del mesgrid. Definidos unos vectores, esta función, que es propia de MATLAB, devuelve tres elementos que contienen, en este caso, tres elementos tridimensionales, porque les hemos introducido tres dimensiones, a lo largo de la cual la malla se expande, que contienen ese producto cartesiano. Vamos a ver si esto corre solo. Esto no vale para nada, porque ya hemos enseñado lo de los corchetes. Vector 3 va a ser, lo vamos a declarar como simplemente, para que veáis que también se pueden tener que el producto cartesiano no entiende de dimensiones. Esto es un vector. Si corremos esto, debería funcionar. Esto no quiero el breakpoint. Y ahora, si pedimos el size de x1, efectivamente nos da tres dimensiones. Ese es el producto cartesiano de los tres vectores que ha recibido la función mesgrid como input. ¿Sí? Esto va a ser muy importante ahora que al final de la clase de hoy, que vamos a introducir el primer gran problema, que está chulo. A ver si no tengo que resolver. Entonces, rápidamente, algo de polinomios y ya pasamos al ploteo y a los ejercicios de la primera hora. Vamos bastante bien de tiempo, la verdad. Entonces, MATLAB también trabaja con polinomios. Y muchos podéis pensar que los polinomios, que es una cosa muy rara porque acabo de decir que no se nos debe olvidar que MATLAB nunca trabaja de forma analítica. Pues la realidad es que sí. Es una práctica terrible, a pesar de que se puede, es una práctica terrible trabajar de forma que técnicamente se denomina simbólica en MATLAB, es decir, declarando variables que no tienen asignado ningún valor numérico, en este caso, en memoria. Eso es una práctica terrible y MATLAB es malísimo para ello. O sea, realmente provoca una pérdida de performance increíble. MATLAB siempre hay que trabajarlo desde el punto de vista numérico. Si uno quiere resolver ecuaciones o cualquier tipo de problema de forma analítica, es decir, dejado en función de unas variables a evaluar en algún punto, pero que no es importante su valor, existen otros paquetes mucho mejores. Entonces, ¿cómo trabaja MATLAB con polinomios? Pues asocia, como decía antes, que los polinomios son vectores. Son vectores en los que nosotros estamos indicando el coeficiente que acompaña a un determinado exponente. Es decir, y esto no, si nosotros queremos hacer el polinomio ax más b, x cuadrado más x cubo, entiende, y en la realidad es que así es, que el espacio de los polinomios es vectorial, que está asociado a una base, a la base de los polinomios del grado 1, del grado 2 y del grado 3, y que lo único que tenemos que declarar para hacer un polinomio es indicar en un vector la A, la B y la C, es decir, las coordenadas de ese vector, que es un polinomio, en el espacio de los polinomios. ¿Me explico? Esto es una cosa chula que la verdad que no vamos a explorar en esta ocasión, pero que, por ejemplo, es interesante. Algunas funciones que están chulas en este sentido. Por ejemplo, para sacar el polinomio característico de una matriz, aquel que nos da los autovalores, podemos hacer la función poly. La función poly construye el polinomio dadas en unas soluciones o unas raíces. En este caso, toma como input, no es exactamente las soluciones del polinomio característico, pero sí una especie de consecuencia de él, ¿no? Pero si queremos construir un polinomio de raíces 1, 2 y con raíces 1, 2 y 3, pues esto
Me dice que no, así que vamos a mantener el ejemplo de antes, a ver si así, y si no, pues vamos a MathWorks. Pues no, como no tengo ni idea de cómo funciona la función poly, a pesar de que lo hice ayer, vamos aquí, vamos a buscar poly y a ver qué nos cuenta. Polinomial, vale, pues es esta función, porque lo que estamos diciendo es que queremos construir un polinomio con raíces específicas, pero solo toma como input un vector. Y en ese vector están contenidas las soluciones. Así que si ahora hacemos aquí esto, efectivamente nos ha construido un polinomio pol2 que tiene cuarto grado y cuyos coeficientes son estos. Cuarto grado, tercer grado, segundo grado, primero, vamos, grado 0, pero mejor dicho, grado 1, grado 2 y grado 3. Y cuyas soluciones son, efectivamente, si hemos hecho con la función roots, calculamos las raíces del polinomio que hemos construido, precisamente a partir de las raíces, pues vemos que solutions contiene exactamente los mismos valores que pol, porque así ha sido construido el pol2. Una cosa importante a notar es que han aparecido aquí 4 ceros. Estos 4 ceros de nuevo indican que en algún momento de la truncación del error existe una diferencia con pol, porque no ha conseguido obtener los números enteros. El algoritmo es imposible, o sea, realmente muy complicado que obtenga números enteros debido al, por ejemplo, al error de punto flotante, coma flotante. Nada más de los polinomios, solo quería indicarlo bueno, que en ocasiones sé que, por ejemplo, en aeroespaciales a veces hay que hacerlo, pues también existe esa posibilidad. Vamos a cosas guays, como, por ejemplo, volviendo al ejemplo de antes, ¿no? Al caso del campo de evaluar la temperatura en todos los puntos de una habitación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues resolvemos el problema y nos damos cuenta de que a lo mejor nos interesa realizar el plot. Enseñar gráficamente cómo se hace eso. Por ejemplo, también cuando uno está haciendo un trabajo, pues tiene que plantear la gráfica de tal cosa. Pues MATLAB ofrece todo un paquete que aquí podemos encontrar, y que os dejo indicado porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo para ir sobre ello, en el que se puede encontrar un montón de información a propósito. Algunas cosas importantes. Si le damos figure, nos va a generar un cuadro en el que insertará posteriormente, si así lo desea, nuestra figura. Es a mí me resulta muy útil, de hecho, indicarle qué figura es, porque en ocasiones a lo largo de un programa vamos a requerir que se generen varias gráficas. Bueno, pues a lo mejor conviene tenerlas separadas en distintas figuras, en distintos cuadros. Entonces simplemente le indicamos el numerito de la figura que es. Y aquí nos sale figure 2. Cuando aquí tengamos un dibujo que ahora mismo no está, pues le podemos dar a save as, podemos generar código a partir de él, podemos guardarlo en el workspace como una imagen, un montón de cosas que, como digo, lamentablemente no podemos llegar a ver, salvo lo súper básico. Entonces, para más cosas, en ocasiones en una figura vamos a desear plotear a la vez varias gráficas, para ello utilizamos los comandos hold on y hold off. Tenemos el comando legend para especificar qué gráfica es cuál, para poner mensajes, la función xlabel y label, setlabel, es decir, darles títulos a los ejes, darle el título a la gráfica, ploteo en 3 dimensiones, que veremos a continuación. Así que vamos a hacer un ejemplo rapidito, que esto tenemos que hacerlo de cero porque no está. Vamos a generar primero un vector x, vamos a plotear una recta, vamos a hacer x que vaya desde 0 hasta 1 en intervalos de 0,001, es decir, como de 1 milímetro, ¿no? Y vamos a hacer que y sea, y vamos a hacerlo vectorizado, que sea una ordenada en el origen, 2 más una pendiente por x. Y además vamos a generar, este va a ser y1, esta es la ecuación de una recta, ¿no? Muy mal declarada, porque aquí hay números mágicos y esto está terminantemente prohibido, que no se entere nadie del cosmos, de que utilizáis números mágicos, es decir, números que aparecen aleatoriamente. Siempre hay que trabajar con variables, pero por ahorrar tiempo. Y una y2, que va a ser, no sé, 2 más 3x más x al cuadrado. ¿Por qué pongo el puntito? Bueno, porque lo que quiero hacer es operar individualmente a los elementos y elevar el cuadrado a todos ellos. ¿Sí?
todo bien hasta aquí. Entonces vamos a hacer una figura 1, vamos a plotear las dos a la vez y para ello lo que hacemos es, le damos un plot y dos plots, ¿no? Para que sea una gráfica, la variable que va en el eje X, que en nuestro caso coincide con X, y 2 y 1, y si uno continúa poniendo aquí cositas, que os recomiendo echar un vistazo porque se pueden hacer cosas muy guays, se especifica el tipo de gráfica que se quiere. Por ejemplo, en este caso quiero punto de línea y en color rojo, red, R, y esta la quiero en color blue. Se puede especificar el grosor de la línea, se pueden especificar un montón de cosas. La primera va a ser polinomio, esta va a ser la gráfica, la función recta, esta va a ser la función parábola, xlabel me da igual, pero para lo que veáis, vamos a poner aquí un hola, bueno, no vamos a poner eje X, en el label vamos a poner eje Y, título, gráfica de prueba, y el view 3 no nos hace falta porque no es un ploteo en 3 dimensiones. Entonces, si hago esto, tarda un poquito más, sobre todo la primera vez, porque MATLAB tiene que establecer un conjunto de, bueno, tiene que operar sobre el hardware, por ejemplo, sobre la tarjeta gráfica, etcétera, y nos sale esta gráfica, que la verdad que es feísima. Pero bueno, por no dedicarle más tiempo, ¿no? Nos sale efectivamente en rojo, línea punto, lo que pasa es que muy junto, porque ahora vamos a ver cómo arreglar eso. La parábola, la recta, el eje Y, el eje X, podemos hacerle save as, nos ha puesto el título, o sea que todo bien. Le podemos poner, si queremos, la cuadrícula, gridón, y para que se vea mejor lo del punto, vamos a poner aquí que no sea tan finito. Esto es importante. Lo que está haciendo MATLAB en realidad simplemente es plotear puntos individuales e interpolar entre ellos, de forma que cuanto más fino se suele decir, ¿no? Cuanto más fino sea el mallado, mejor nos va a salir, porque más sensación de continuidad vamos a tener. Pero esto debería ser ya totalmente distinto. Lo que tenemos ahora son puntos y rayas, como digo. Y nos ha sacado el gridón. Entonces, si le ponemos aquí ahora, si le damos un poco de chicha al cuadrado, pues tenemos otra función totalmente distinta que, curiosamente, inicio son iguales. Claro, porque al principio, muy cerca de cero, el término cuadrado desaparece y se queda muy cerca, ¿no? En términos lineales. Simplemente de ploteo vamos a avanzar ahora un poco más, pero esto es lo súper básico. Pues vamos a resolver primero un ejercicio que es el que tenéis. Espero que todo el mundo siga bien, no estemos todos un poco cansados. Vamos a resolver un ejercicio cero para operar dos cosas Una importantes. pregunta, Sergio. Dime. Todas las gráficas que se generan en MATLAB se pueden guardar, ¿no? Vale, ok. Todas, ¿verdad? No obstante, dependiendo un poco de la versión, creo que existe un límite de gráficas por programa, en el sentido de que uno no puede tener más de 6 figuras, 6 cuadros o 7. Al menos así era antes, no sé cómo estará estando. Porque yo trabajo normalmente en una versión anterior. Pero sí, todas se pueden guardar en varios formatos. Sí. A que acabo de llegar de la... bueno, perdona por tardar, que acabo de llegar de la reunión con Odey. ¿Podéis decirme rápidamente qué habéis visto? Hemos estado viendo la parte 1, que está en el fichero main que quizás tengas. Sí, ya me lo he descargado. Pues el fichero main hemos trabajado la primera parte, que es, bueno, estamos en la primera parte realmente todavía. Hemos trabajado operaciones básicas, también una recapitulación para todo aquel que lo vea en YouTube, una recapitulación de lo que hemos hecho. Hemos trabajado como calculadora de frutero, operaciones de aritmética modular, hemos visto sencillamente algo de cálculo complejo y sobre todo hemos hecho álgebra, ¿no? Un poco de todo. Vale. ¿No habéis hecho ningún problema todavía? No, cosas solo súper sencillitas, ahora estamos bien introduciendo las gráficas. Ok. Existe la posibilidad, a propósito de esto de las gráficas, de hacer subplots. Para ello, lo que hay que indicar, es decir, que en una misma figura tengamos por separado la misma. Para eso, simplemente hay que indicar subplot, aunque creo que esto es una malísima idea y no va a salir así. No, esto es. Primero tengo que indicar cuál es lo siguiente que voy a plotear, que va a ser, quiero indicarle que
vamos a tener, bueno, mejor lo vemos gráficamente, a ver si me sale y os lo explico, lo que estoy poniendo ahora, ¿vale? Pero quizás sea conocido ya también por muchos. Si no me equivoco, no soy el experto en esto, la verdad que ha sido una pena que Alondra no continúe en... Eso es subplot, vale, ha salido bien, misteriosamente. Podemos hacer este tipo de construcciones, aunque a pesar de que este tipo de title, xlabel y label se vuelven un poco más complicados y no suelen funcionar. Es otro tipo de sintaxis que yo no controlo mucho. Pero también indicar que se puede hacer este tipo de estructuras. Lo que estamos haciendo es indicar que vamos a dividir nuestra figura a través de la función subplot en una única fila. De nuevo, trata de la figura como un array, una única fila pero con dos columnas y que el plot que viene a continuación es la primera de esas columnas. Si lo hiciéramos al revés, en el caso de la segunda, pues es la segunda. Si lo hiciéramos al revés, esto sería 2, esto sería 1, esto sería 1, y ahora lo tendríamos que tener apaisado. Ahí está. Más detalles, como digo, a propósito de gráfica, se pueden encontrar fácilmente en este recurso que aquí os dejo. Como decía, vamos súper rápido, más rápido aún. Espero que todo el mundo que esté siendo de utilidad, por cierto, y todo el mundo siga a bordo. Vamos a hacer un ejercicio cero súper sencillito para trabajar el tema de una cosa súper importante en MATLAB, que es la resolución de sistemas lineales, resolución de sistemas de mínimos cuadrados, etc. La realidad es que sin MATLAB está especialmente acondicionado para el tratamiento de arrays, matrices y vectores, pues es muy común resolver problemas de ecuaciones lineales terriblemente grandes en MATLAB de forma muy sencilla. Es decir, parece apropiado realizarlo aquí porque el software está mucho más optimizado para ello que hacerlo a mano, que en ocasiones es imposible cuando estas matrices son grandes, o hacerlo en otro software. Entonces, el primer ejercicio que quería proponeros es una tontería, típico de la ESO quizás, ¿no? Tengo 3 gatos y 2 perros, ninguno de ellos ha sido dañado en este enunciado, entre todos pesan 30 kilos, 2 perros menos un gato pesan 10, todos los perros pesan lo mismo, todos los gatos pesan lo mismo, y hay que resolverlo en términos matriciales. Pues planteamos el peso de los gatos, lo que queremos resolver es el peso de los gatos y los perros, planteamos el sistema matricialmente. En la matriz de nuestro sistema, recuperando un poco el lenguaje de álgebra, es en este caso que tengo 3 gatos y 2 perros y los dos y todos en conjunto pesan 30, y que 2 gatos, un gato, 2 perros menos un gato pesan 10, entonces menos 1, 2. Esta sería la matriz de un sistema. Vamos a ir un poco por ello, no preocuparse. Y nuestro vector de coeficientes independientes es 30 y 10. ¿Correcto? De forma que 3 gatos más 2 perros son 30 kilos y menos un gato más 2 perros son 10 kilos. Si ponemos aquí la sección para correr solo esto, debería generarnos esas dos, A y B. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos el sistema lineal? Los pesos de ambos. Pues simplemente asignamos a una nueva variable A \B. Este comando es súper simple, súper potente. Realmente muy potente. Está resolviendo el sistema, en este caso de 2×2, súper sencillo, podríamos hacerlo a mano, pero en ocasiones no será posible, como digo. Lo está resolviendo de forma súper eficiente, muy rápido, como digo, y de forma muy sencilla. Y en Sol lo que se nos va a generar es un vector que contiene los 2 pesos de cada uno. Si corremos las dos, tenemos Sol, ¿no? Como veis, probablemente la solución analítica sean 5 y 7, 7,5. Lo que sucede es que en función del algoritmo que está utilizando este backslash, que por dentro, en las tripas de MATLAB, es una función, la que sea, un algoritmo de resolución del sistema de ecuaciones lineales, el que sea, está introduciendo algo de error, y por eso el 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a añadir, esto es para el caso, vamos a hacer un caso más complejo. Vamos a generar ahora una matriz A que va a ser rand, de nuevo, distribución gaussiana, pero de 100%. Y vamos a hacer que B sea también un vector aleatorio de 100 filas para que coincida con la matriz y de una sola columna. Y vamos a hacer que Sol, que nos lo machaque el valor anterior, sea matrix
solve B, ¿no? Pues realmente ya lo ha resuelto, o sea, realmente no tarda nada. Y para que veáis, bueno, un ejemplo, ¿no? Ni siquiera cabe en el command window. Es todo esto, porque lo justo lo acababa de limpiar, de matriz de números aleatorios, y ve lo mismo, y lo ha resuelto en nada. ¿Sí? Muy, muy importante aprender a resolver ecuaciones de sistemas lineales en este tipo de software. Sobre todo porque es muy útil y es muy aplicable a muchas cosas. Entonces, vamos a ampliar un poco. ¿Sí? ¿Tú no utilizas la función VPAsolve? No. No. VPAsolve. Es, Para ecuaciones de sistemas lineales, el mejor algoritmo de MATLAB es, y creo que en esto puedo decirlo con seguridad, es backslash, a pesar de que puede que haya muchos otros. Vale, sí. El VPAsolve lo que hace es, en vez de trabajar con matrices, lo que hace es Ujú. trabajar con las propias ecuaciones. Y pones lo Ajá. típico de que pones dos veces igual y pones una coma y vas poniendo todas las ecuaciones en línea. Sí, 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 pero eso sí, es bastante basura. es otra forma de hacerlo. No, lo que pasa es que yo, hubo una época en la que tenía esa, bueno, tuve mala praxis, ¿no? Cometí mala praxis ¿Mm? y ejecutaba bastante código simbólico en MATLAB hasta que me regañaron. Porque ¿El simbólico efectivamente es está mucho mal? más eficiente. Porque MATLAB no está preparado para trabajar en Mm, simbólico, para mm. trabajar con variables. Ni siquiera, de hecho, ni siquiera está incluido, no lo vamos a ver aquí porque no es nada útil realmente. Te puede ser un apaño y hay ciertas cosas que no se pueden hacer de otra manera que no, sino a través del cálculo simbólico, pero es que realmente no merece la pena. Casi es Claro, mejor plantearlo numéricamente, matricialmente. Y resolver vale, en este caso. ok. Vamos a volver al problema de los gatos y los perros, porque en ocasiones vamos a tener más ecuaciones que incógnitas. Es decir, el sistema va a estar sobredeterminado y lo que nos vamos a buscar es una solución de mínimos cuadrados. Una solución que minimice el error entre los puntos. Entiendo que más o menos todo el mundo está familiarizado con este concepto y en MATLAB funciona exactamente igual. Entonces, ¿qué sucede si ahora queremos incluir una nueva ecuación? Pues concatenamos nuestras anteriores ecuaciones con una nueva, que es que dos gatos, bueno, vamos a poner dos gatos y cuatro perros para ser un poco más complicada, pesan 7 kilos, así que añadimos una nueva ecuación que es 7,5. Ahora tenemos dos incógnitas y tres ecuaciones, con lo cual el sistema, como digo, está sobredeterminado, buscamos ese mínimos cuadrados. ¿Cómo lo hacemos en MATLAB? Pues lo hacemos exactamente igual, porque el algoritmo, las tripas, como digo, que lleva por dentro, eh, aplican, aplican en ambos casos. No me debería dar ninguna error. Y ahora lo que tenemos es que Sol es un mínimos cuadrados, es una solución de mínimos cuadrados y es esta. Y como vemos, me ha cambiado el valor al que tenía antes. En ocasiones, lo que vamos a tener es más ecuaciones que incógnitas. En este caso, por cierto, este problema de mínimos cuadrados se puede resolver con backslash, pero también con la función paint, así, que calcula la pseudo inversa de A, porque A no tiene inversa, no es una matriz cuadrada, pero calcula la pseudo inversa, la pseudo inversa específicamente de Roger Penrose, para quien le interese y que esté más familiarizado con ello, que permite calcular la solución de mínimos cuadrados y también otro tipo de soluciones. Por ejemplo, en el caso subdeterminado, no sé cómo se dice en castellano, en el caso en el que tenemos más variables que ecuaciones y lo que buscamos es una solución de mínima norma, que se llama. O sea, con muchos ceros o, bueno, para quien, para quien esté un poco más familiarizado, es que no podemos entrar en ello demasiado. Sabe a lo que me refiero, pues se calcula de otra forma. A lo que me refiero es que se puede calcular, entre comillas, la inversa de una matriz no cuadrada en MATLAB a través de la pseudo inversa y que esto permite resolver problemas de ecuaciones lineales de mínimos cuadrados en el caso subdeterminado, sobredeterminado. Nada más. Vamos ahora con el plot 3D y para trabajar también un problema, bueno, para seguir en esta línea y ya prepararnos para el caso final, un caso de aerodinámica.
que muchos probablemente os hayáis tenido que pegar con él. Entonces, nos solicitan representar la trayectoria de un avión que describe una hélice de radio tal, ascendiendo por un eje Z. Para ello lo que tenemos, y utilizar la función plot. Entonces, ya lo tenéis hecho, simplemente vamos a comentar esto de aquí, bueno, claramente el enunciado, ¿no? Os aparece en azul porque entiende que estos son variables y que son simbólicas. Vamos a tachar. Vamos a comentarlo, vaya. Y esto lo que nos está declarando es el espacio, ¿no? Z, X e Y. Y con plot3 lo que estamos haciendo es declarar que vamos a plotear en 3 dimensiones. Así que vamos a ponerle un X label. Bueno, podéis hacerle todo eso, ¿no? Pero para ir rápido. Lo que tenemos que hacer es declarar el parámetro T y todo debería estar listo. Pues si declaramos de 0 a 2pi, que se declara así, 2pi, en intervalos de 1 elevado a 10 a la menos 2 para que tenga cierta continuidad, pues esto nos debería generar dicha hélice. Nos ha salido un error porque no tiene la misma longitud. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser aprovecharnos de la función linspace y así asegurarnos de que tienen la misma longitud. Como digo, muy mala por mi parte utilizar en este sentido números mágicos. Ese 100 no debería ser 100, sino que se debería ser un divisions, por ejemplo, de forma que pueda recalcular el problema para distintas divisiones, pero por irse rápidamente. Y aquí del 0 hasta 2pi también me vale. Y aquí tenemos nuestra hélice, que como no la hemos tuneado, no hemos tuneado la gráfica, pues sale muy fea. Que todo sea dicho. Vamos a ver si conseguimos. Bueno, no mucho. No sé por qué, bueno, a mí me ha cambiado. Con estas 3 herramientas podemos hacer zoom, podemos minimizar zoom y podemos rotar. Y ver esa de la trayectoria de distintas perspectivas. Vamos a ponerle el grid on para tener un poco mejor. Y aquí se ve bien, ¿no? Y como digo, esto se puede tunear todo lo que queráis. De hecho, vamos a hacer un hold on y si nos interesa, también para en vuestro caso, si nos interesa plotear simplemente un número, un punto en concreto, por ejemplo, el 6, el X50, el Y50, Z20, es decir, la coordenada 50, eso es, el elemento 50 del vector X, el elemento 50 del vector Y, el elemento 20 del vector Z, y lo indicamos con una O, nos marcará el punto y un red, nos marcará el punto en concreto, y como esto es un problema común, para solucionarlo, es decir, para que nos salga directamente en tridimensional, le ponemos un view 3, y ahora nos debería salir la hélice y ese punto en concreto que, como veis, no se corresponde con la hélice que le vamos a hacer. No lo ha ploteado, ¿no? Cositas, como se suele. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Sí, de momento todo bien, Sergio. ¿Os está pareciendo más o menos? Sí, está guay. Vamos con el ejercicio tocho de hoy, ¿no? El hito de hoy, que acaba la parte de MATLAB como calculadora, que como digo para muchos será común. Lo que vamos a calcular aquí va a ser el campo, pone de velocidades, porque no he sabido corregirlo. Vamos a plotear el campo, las líneas de campo de un determinado flujo asociado a un potencial que puede ser, por ejemplo, un problema aerodinámico, un problema eléctrico, un problema gravitatorio. Os dejaré que lo penséis y muchos sabréis la respuesta ya, pero simplemente vamos a trabajar un campo vectorial, es decir, vamos a evaluar una función escalar en un dominio del que podría derivarse un campo vectorial como es el campo eléctrico, el campo gravitatorio, etcétera. Lo que realmente vamos a plotear es la función potencial asociada a ese flujo. ¿De acuerdo? Entonces, nos solicitan calcular ese campo de velocidades, ese campo potencial, en un espacio de configuración de 2 por 2 metros, en una malla en R2, en los reales de 2 dimensiones, en el espacio vectorial R2, de 2 por 2 metros,
y conocemos tres fuentes, es decir, tenemos como tres cargas positivas, haciendo la analogía eléctrica, dos sumideros, dos cargas negativas, nos indican esa posición está mal y tenemos un vórtice. Un vórtice es una solución, bueno, es que aquí, claro, no podemos entrar en detalle, ¿no? Pero un vórtice es un tipo de carga muy específico que está, por ejemplo, asociado a los problemas aerodinámicos. Y como sé que aquí hay mucha gente de tercero y cuarto que ya hayáis tenido que sufrir esto, con lo que realmente vamos a resolver es un flujo potencial. Conocemos la intensidad de las cargas, de las tres positivas, de las tres negativas. Creo que efectivamente todo está mal, el enunciado no es nada coherente, pero no pasa nada. Y también la intensidad del vórtice. Nos indican la posición de cada una y nos dan como pista estas fórmulas que denotan potencial asociado a cada una de las anteriores soluciones. El programa está prácticamente hecho porque lo que me interesa es este tipo de ploteos, así que vamos a debuguearlo rápidamente, vamos a pasar por ahí por encima y vamos a conseguir a ver a quién le sale la imagen más guay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la malla sobre la que vamos a trabajar. Nos han pedido que vaya de 2 a 2 y lo que estamos declarando aquí es que X va desde una longitud L hasta una longitud L en pasos de H. Así que en nuestro caso L es igual a 2. Importantísimo los comentarios. Límite del espacio de configuración. Lo mismo sucede para I. También tenemos que declarar el paso de H para que salga bien continuo. Le vamos a poner del orden, si los dos son metros, del orden de milímetros. El paso espacial. Hacemos la malla, el producto cartesiano de las dos dimensiones para tener un X y un Y. Y ahora vamos a aprovechar, y esto es una cosa muy, muy útil, y es que como MATLAB permite trabajar con números complejos, podemos aprovechar esto para asociar el espacio vectorial de dos dimensiones, es decir, vectores en dos dimensiones, a un número complejo. Y resumir todo el espacio de configuración, toda la malla, en una única variable, z. Esto es importante que lo entendáis en lo subsiguiente, y es un recurso muy útil que os invito a utilizar siempre que podáis. Trabajar en vez de con vectores, con números complejos, aprovechando que MATLAB lo hace. Aquí, como veis, antes me daba un warning. Bueno, el amarillo este no es, esto me da igual ya. Antes, que no sé si lo habéis visto, me dice este warning que la variable z no está utilizándose. Y creo que si le quito este 1, también me debería dar otro. O a lo mejor ya lo han arreglado. Aquí me sale, ¿no? Pues, si bien es cierto que MATLAB entiende que la i es la unidad imaginaria, conviene siempre poner ese 1i para que el intérprete sea más rápido, simplemente por si alguien se lo preguntaba. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar estas funciones aquí, que ya están implementadas, pero para cada carga. En el caso del torbellino vemos que es gamma por i, tenemos que declarar gamma partido de 2pi por el logaritmo, aprovecho para introducir la función log, de z menos la posición del torbellino. Entonces vamos a declarar primero las intensidades de las cargas positivas en un vector, aprovechando así lo tenemos todo compactito, 1, 2 y 3. Las cargas negativas, vamos a poner Qn y Q+, Qp, son muy malos nombres, pero por eso, por ir rápido, y le podemos poner -1, 3 y 5, que eso es lo que nos indica el enunciado, y la gamma, que es 10. ¿Vale? Simplemente preliminares para lo que me interesa didácticamente. Y ahora vamos a declarar la posición. Las posiciones, si son vectores, y tenemos varios vectores, lo que podemos hacer es asociarlas a un vector R+, a una matriz Rn, y en este caso un solo vector Rg, que es el asociado al torbellino, porque solo tenemos un torbellino. El torbellino está en el 0, 0, en el origen, 0, 0. Como vamos a utilizar el formalismo complejo, simplemente le vamos a dar el valor 0. El vector, las cargas positivas están en 0, 1, en 1, 0 y en menos 0, 1, así que aprovechando de nuevo el formalismo complejo, pero agrupándolas todas en un vector, vamos a hacer que esto sea
la 1i, el 0, 1, es decir, el 1 vertical, que se corresponde con la unidad imaginaria, el 1, 0, que se corresponde con la unidad real, y el 0 menos 1, que se corresponde con la menos unidad imaginaria. Y aprovechando así para introducir el coseno y el seno, estas dos posiciones. Así que vamos a eliminar, por ejemplo, esta función negativa, para que se corresponda y tener solo dos posiciones, solo tener que implementar dos posiciones. No pongo el comentario, pero que sepáis que esos son, como digo, posiciones. Entonces, importante que hemos visto antes, aprovechando para ir más rápido aún. Introducimos la fórmula de Euler, un poco repasito de cálculo también, para declarar números complejos a través de un argumento, y el menos 1, 5, que es menos 1 más menos 1 por i. La verdad que me gusta que esté siendo tan caótico el curso. Bueno. Entonces, el coseno y el seno nos dicen 45, coseno y seno en MATLAB siempre van con radianes. Así que podemos hacer el uso de la función eg2rad y le ponemos aquí un 45 y nos lo convierte a radianes. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, aquí en el torbellino hay que restarle, por la fórmula que notan arriba, la posición del torbellino, RG. A cada función positiva hay que sumarle 1, o sea, aplicando el principio de superposición, le indicamos la carga y la posición asociada. En este caso sería z menos RP1, y así con los tres copiamos y pegamos, y simplemente hay que cambiar aquí el 2, el 2, el 3 y el 3, y lo mismo sucede para las cargas negativas, con la salvedad de que están especificadas por un vector distinto. Así que le vamos a poner aquí Fn. Esto aquí lleva una P. RP, esto es una N, lo hemos dicho. Esto es una N. Aquí otra. Y la posición también. ¿Me seguís todos? Y le sumamos todo. Fp más Fn. Y esto no debería darme ningún problema. Si todo ha ido bien. Vamos a ejecutarlo. Si pinchamos aquí, por cierto, nos resuelve los warnings, no sé qué solo. Guardamos. Y esto tiene esta. Vamos a ver qué pasa. Nos está diciendo que nos estamos excediendo en alguna dimensión. Y es que no hay tres sumideros negativos. A ver si ahora. Sí, ahora va a ir, yo creo. Correcto. Y aquí ya hemos evaluado la malla, lo podemos ver en la X y la Y mayúscula, 4.000 por 4.000, y hemos evaluado los 4 potenciales, el positivo, negativo, torbellino y el total. Operaciones como complejas, como veis, súper útiles en este técnicamente en el isomorfismo entre alrededor del plano complejo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer un plot de distintas formas. En primer lugar, vamos a extraer la componente horizontal y la componente vertical de este flujo potencial a través de real y la función imaginaria. La función imaginaria devuelve la componente imaginaria de un vector, de un array, de un número complejo, y lo mismo para el real. Esta la vamos a eliminar porque no sirve para nada. Es otro tipo para generar superficies, surfaces. Bueno, vamos a hacerlo solo primero para que veáis. Es un tipo de
Es un tipo de plot muy interesante en este tipo de problemas en los que evaluamos campos vectoriales porque permiten interpolar entre puntos y realizar una superficie. Y con esto acabamos hoy. A ver si me saca la imagen rápido. Oye. Bueno, probablemente esté pensando. Como digo, existen muchas otras formas de hacer plot, aparte de plot 3 o plot normal, y os invito a hacerlo, y son muy útiles en esta resolución de estos ejercicios del tipo ingenieril que vamos a ver, como vamos a ver a continuación. La función solve lo que nos está haciendo es hacer una interpolación, pero con la salvedad de que como el server pues no es muy allá, no están implementadas grandes capacidades gráficas, digamos. Pero os invito a explorarlo. Simplemente una función seno en términos bidimensionales y la tercera. Como esto no es interesante para nuestro problema, lo vamos a eliminar. Simplemente también quiero que veáis que este primer día es un poco un recetario de cosas útiles que podéis encontrar y que vais a utilizar, si no estáis utilizando ya, claro está, y que cada vez vamos un poco más hacia más complejo. Entonces vamos a crear 3 figuras y vamos a utilizar otros tipos de plot. Primero vamos a utilizar el plot que hemos visto hasta ahora. Vamos a plotear la componente horizontal desde nuestro campo vectorial evaluada en el X y la Y, en la malla del dominio, a través de plot3. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero haciendo stream slice, que vais a ver lo que sucede si todo sale bien. Solo que hay que cambiarle esto, donde dens es un parámetro que determina una densidad de líneas de campo en este caso, y lo mismo con contour. Contour lo que hace es un plot de líneas equipotenciales. Como veis, cosas muy útiles que seguro que ya habéis utilizado, por ejemplo, en aerodinámica, para hacer plots guays, para resolver problemas de forma gráfica guay. Entonces vamos a tirar esto y así, que el año pasado también lo hicimos, y así introduzco para finalizar el día de hoy unas bonitas imágenes, un pequeño reto a ver quién se atreve con ello. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Todo el mundo sigue a bordo? ¿Habéis aprendido algo al menos? Sí, está De guay. momento sí. Me he liado un poco con las ecuaciones de arriba, pero Sí, bueno, claro. todo bien. Vamos a confiar en las capacidades, como digo, en las capacidades gráficas del server de la universidad y a ver qué sale. ¿Estás usando MyApps? Estoy usando MyApps, sí. Bueno, para quien no lo sepa, MyApps es la máquina virtual. Lo digo no por nosotros, quizás, pero por si alguien lo ve de fuera. MyApps es como el entorno técnico que proporciona la universidad de forma online accediendo a los servidores de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo generalmente trabajo en mi ordenador, pero bueno, tengo una versión anterior y he preferido, por comodidad para todos, hacerlo en MyApps. Como veis, MyApps es una patata. es una patata y además realmente estamos solicitando cosas relativamente computacionalmente caras. Al final estamos evaluando muchos campos vectoriales que son 4000 por 4000 en números complejos y les estamos pidiendo 3 imágenes que no son plots habituales. Es decir, que están diseñados pues del tipo, estoy pensando como si fuéramos a hacer un renderizado, ¿no? Un renderizado pues cuesta mucho más hacer que una imagen, una 3D virtual. Pues esto es una cosa similar. Ya ha terminado, me está cargando las imágenes, así que espero que, no sé si vosotros lo habéis hecho lo mismo, a ver qué os sale a vosotros. A mí no me ha dado tiempo, la verdad. En plan, yo he llegado a un punto en el que he dicho, bueno, voy a fiarme de lo que hace él y le miro. Bueno, pues en ese caso, lo lamento por una parte, pero realmente es que no me queda otra. Y en segundo Nada, sí, lugar, lo estás haciendo bien, lo eh, estás haciendo la muy bien. subida a YouTube lo podremos repasar. El día de hoy quería correr un poco para que nos dé el tiempo, y de hecho se me queda bastante, al final bastante corto, para que nos dé tiempo el próximo día a hacer cosas más chulas. Mm. A pesar de ello hay que pasar por las bases y por eso hay que correr. No obstante, también creo que es importante eso. Simplemente con lo que querría que os quedarais es con una sensación de lo que es MATLAB, de lo que puede proporcionar
si no lo conocíais ya, que me extraña, y de ver algunos casos un poco más complejos del tipo aplicación a la carrera, etcétera. Este es el flujo potencial que nos ha salido. Qué curioso. Este es el plot 3 que hemos hecho. Este es el campo potencial, la componente horizontal del campo, ploteada en 3 dimensiones. Lamentablemente es que no quiero darlo otra vez, pero salen con estos colores porque no hemos especificado qué colores vamos a plotear y además porque tenemos un mallado muy muy fino y esto ya conecta con algunas cosas que habéis visto vosotros. Este es el fenómeno clásico de aliasing que da pistas sobre cómo plotea MATLAB y lo que utiliza. Podemos hacer 3D igual. Lo que estamos viendo ahí es lo que estamos viendo, estas figuras extrañas y este salto, esta discontinuidad, es que la función potencial del tipo de fluido que tenemos tiene singularidades, las fuentes sumideros son singularidades, valores en los que el campo se va hacia el infinito. Este son las líneas de campo que nos ha ploteado, que son el resultado de nuestro flujo. Aquí tenemos, por ejemplo, una fuente. Hacia el origen, en el 0, 0, deberíamos tener aquí un vórtice. Lo que pasa es que la intensidad de la fuente es... Bueno, aquí lo vemos girar, ¿no? Parece que lo vemos girar. Bueno, pues simplemente jugar con estas cosas a ver qué os salen. Podéis cambiar la posición y las intensidades y os saldrán cosas distintas. Vamos a darle aquí, ya para finalizar, mientras me despido, a ver si sale un poco más guay, porque ya van a ser las 3. Entonces, con esto cerramos la primera parte, MATLAB como calculadora relativamente simple. El próximo día, si seguís animando, trabajaremos el entorno en términos de lenguaje que proporciona MATLAB. Haremos estructura de control, bucles, if, else, o sea, sentencias condicionadas, tipos de MATLAB, no solo booleans, tipos booleanos, sino también listas y estructuras. Y acá haremos esa parte que va a ser más pequeñita, funciones también daremos, y finalmente trabajaremos en el controlador el sistema de control del ángulo de ataque de un ala. Y finalmente trabajaremos sobre integración de ecuaciones diferenciales, campos vectoriales, volveremos a repasar en operaciones vectorizadas, que es con lo que nos quedamos el año pasado y con lo que creo que es un buen punto realmente para cerrarlo, abriendo las puertas a que sigáis investigando por vuestra cuenta, pero con una capacidad ya muy importante para trabajar con el software. Así que por mi parte nada más por hoy. A ver si sale la foto y nos despedimos con ello. También despedirme para YouTube. Hasta la próxima. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, adelante. Te preguntan por el chat cuándo se va a subir esto a YouTube. No creo que tarde demasiado. Quizás incluso esta misma tarde. Con la salvedad de que quizás el código, si no sé, bueno, nosotros lo tenemos ahora, el código que se suba en la descripción y a lo mejor un pequeño resumen tardará algo más. Por cierto, que antes no lo he comentado, estas son líneas equipotenciales de campo y claramente vemos dónde están las singularidades. Aquí una, otra, aquí está el vórtice, otras dos sumideros y cómo pues, se conectan eso. Ampliando dens tendremos mayor densidad y ahora nos ha salido algo bastante más chulo. Sí. Que no es sino, como digo, por ejemplo, el flujo alrededor de un perfil. Esto es lo que se utiliza para modelizar, diseñar perfiles aerodinámicos. Esta estrategia que acabamos de ver. Así que nada más. Os digo, ¿alguna pregunta o sugerencia? ¿Qué os ha parecido? Yo he llegado al final y me ha parecido muy útil, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Le daré like. Yo desde el punto de vista que no tenía ni idea de MATLAB y estoy empezando para estadística, pues la verdad que bastante bien. Bueno, pues me alegro. Y si hay alguien experimentado que quiera hacer algún comentario para el próximo día, también es bienvenido ahora o en cualquier momento, claro está. Y claro, ¿no? Debo hacer ahora la broma de suscribirse, dar like y todo eso. Comenten en la caja de comentarios.
En fin, pues si no hay nada más, que tengáis un buen día y espero veros el martes.